Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. Derecho es de la audiencia, tener también propia voz. La radio es cosa de dos. El diálogo está en su esencia, porque oír despierta conciencia y esta busca su expresión. Si en radio o televisión la sintonía nos hermana, no esperemos a mañana. Los derechos son acción y aprovecho esta canción para ponerlos en lista. Primer derecho a la vista, cero discriminación, diversidad e inclusión, claridad, buena señal, acceso a todos igual, adecuados contenidos en horarios definidos y faltan. No vamos mal, motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de su programa, la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Mi nombre es José Ángel Domínguez y me da muchísimo gusto saludar a la maestra Ana Cecilia Terrazas en este programa que hemos grabado previamente para transmitirse el día de hoy, 28 de agosto de 2024. Ana Cecilia, como siempre, es un placer saludarte. Igualmente digo, José Ángel querido, y también saludo con muchísimo gusto a nuestras audiencias de Radio Educación. Por supuesto, pues hoy es un programa especial, pero antes de entrar en materia, quiero reiterar nuestra invitación a que escuche y descargue esta serie especial rumbo al centenario de Radio Educación. Se trata de Radio Pública, pionera en la Defensoría de las Audiencias. Es la historia breve de una larga lucha. Y le cuento, son 10 episodios en los que hacemos un recuento en torno a cómo surgió esta figura en la radio mexicana, particularmente en Radio Educación. Así que si usted está interesado, el micrositio en donde se puede escuchar bajo demanda es Radio Educación, serie especial centenaria. Y ahí está, por supuesto, la página de Radio Educación, e-medioradio.edu.mx, y ahí puede usted acceder a todos los podcasts, los programas de la Defensoría, al menos los de este año. Y quiero, pues reiterar los medios de contacto. El correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx. En X nos puedes encontrar como Audiencias RE y en Facebook estamos como Defensoría de las Audiencias RE. El número de WhatsApp al cual puedes dejar un mensaje que posteriormente será entregado a esta producción es el 55 12 33 29 15, y hay un teléfono en cabina en donde también se apuntan sus mensajes y se hacen llegar a quien corresponda. Es el 55 41 55 10 60. Mi estimada Ana, antes de entrar con este programa especial, de alguna manera quiero preguntarte cómo están nuestras audiencias últimamente. Pues sí tenemos un contacto y quisiera leerlo. Es de un radioescucha muy conocido de Radio Educación que se llama Daniel Albarrán, que me dice: hola Ana Cecilia, de nuevo para comentar que hoy lunes 19 de agosto, recuerden que esto está grabado, el día 21 estamos grabando, de 2024, desde las 10 han programado tangos y tangos hasta la 1:40 que escribo este correo, solo varios durante son para bailar, otro programa de por sí repetitivo. Él dice que yo sé que los programadores hacen bloques temáticos, pero varias horas de tangos yo creo que ni el más aficionado aguanta. En todo caso, ¿por qué no programar durante esas horas música argentina en general, de la que hay una enorme variedad? Este tipo de comentarios de Daniel Albarrán, como todos los comentarios de todas las personas que nos hacen el favor de escribir, participar, sugerir y comentar, los pueden leer también nuestras audiencias siempre puntualmente, pasando el mes en el informe de esta defensora, que al final anexamos todos los comentarios de todas las personas participantes. Bueno, pues ahí está. Bienvenidos todos los comentarios, las críticas, los puntos de vista. Por supuesto, nos ayudan primero a reflexionar y luego a crecer. Y les decía, amigas y amigos, que el día de hoy es un programa especial porque muchas veces, a pesar de que nos escuchamos diariamente, no tenemos idea de quiénes son las personas con las que hablamos. Y en ese sentido, quiero decir que vamos a tener la oportunidad de conocer un poco más a profundidad el trabajo
trabajo y la personalidad de la maestra Ana Cecilia Terrazas, por lo cual voy a leer su currículum. Es una persona que tiene 32 años de experiencia laboral en comunicación, periodismo y medios. Ha colaborado con más de 25 empresas de publicaciones impresas y audiovisuales, en las que ha publicado, escuche, más de 1,000 textos. Ha reporteado para Canal 22, Canal 40 y el Canal del Congreso. También Ana Cecilia Terrazas ha trabajado en empresas públicas y privadas, pero fundó su propio despacho de comunicación, Editoras Los Miércoles, interesado en producir y difundir contenidos en favor del desarrollo sostenible. En el Instituto Mexicano de la Radio, en el IMER, empezó como columnista, ascendió a directora del Sistema Nacional de Noticiarios, posteriormente a directora general, y desde esta institución, Instituto Mexicano de la Radio, impulsó el concepto y la praxis de una radio pública y de servicio con credibilidad, no propagandística, ética, que procure decisiones colegiadas y que impulse la inclusión y la igualdad. Durante cerca de 13 años de gestión en el instituto, mejoraron todos sus indicadores. Desde la dirección del Sistema Nacional de Noticias, impulsó y concretó la redacción y publicación de un código de ética y manual práctico de estilo radiofónico. Y ya en la dirección general también se consolidó otro código de ética institucional. Bajo su gestión se diseñó y se inauguró la figura de mediación para promover la conversación entre las audiencias y las autoridades del IMER. Quiero contarle también que de 2013 a la fecha también se ha especializado en el desarrollo y en la consolidación de medios públicos, colaborando especialmente con 2 radiodifusoras FM aquí en la Ciudad de México, 95.7 del Instituto Politécnico Nacional y el 106.1, la emisora comunitaria Violeta Radio. Desde el 1 de abril del 2019, la maestra Ana Cecilia Terrazas es nuestra defensora de las audiencias en Radio Educación. A mediados del 2020 fue invitada para ser parte del Consejo del Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos Humanos, Cultura DH, y desde octubre de este mismo año es parte de la ONU. Esta es The Organization of News Ombudsmen and Standards Editors, integrada por defensores y defensoras de todo el mundo, organización de ombudsman de noticias y editores de todo el mundo. Coordinó, transmitió durante la segunda mitad del 2020 la primera serie radiofónica didáctica que se llamó Introducción a los Derechos de las Audiencias y a sus Defensorías en México, convocada, por supuesto, por la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación, la Cátedra UNESCO en Comunicación y Sociedad, el Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos Humanos, Cultura DH, la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, la AMDA, y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, capítulo México, AMARC. Este proyecto de capacitación se convirtió en libro electrónico a principios del 2021 y en diciembre de este año la Comisión Nacional de Derechos Humanos patrocinó su versión impresa. En abril del año 2022, la maestra Terrazas fue ratificada por el Consejo Ciudadano y por la Dirección General de la emisora para desempeñarse durante otro trienio como nuestra defensora de las audiencias. Y bueno, pues es un resumen apretado de una actividad de muchos años y con muchos éxitos, con muchos retos, pero también con muchas satisfacciones, Ana C., y muchísimas felicidades. No, sí, gracias, querido José Ángel. La verdad es que este programa es sobre todo un repaso, no de mí, sino de lo que les debo, cómo me debo a mis audiencias en estos periodos. Y yo, pues, me parece que el currículum lo único que dice de una es lo que una quiere decir en ese currículum, pero sobre todo que tenemos muchos años de tener, pues, algunos logros, pero también muchos fracasos que te dejan mucha experiencia de aprendizaje. Y mucha claridad, y en ese sentido creo que es muy importante toda tu experiencia, tu expertise, como se dice, en torno a un tema que está evolucionando constantemente, que no acaba de ser conocido en México, que hay, digamos que, distintas versiones de los ciudadanos y ciudadanas en cuanto a qué son los derechos de las audiencias, Ana Cecilia, de dónde surgen, cuéntanos. Exactamente, yo quisiera repasar para que todas nuestras audiencias estemos más o menos enteradas en la misma sintonía de lo que esta defensoría y lo que dice la ley respecto a los derechos de las audiencias.
Los derechos de las audiencias, José Ángel, tú lo has oído muchos, muchos años en este espacio antes que yo. Son los derechos que tienen las audiencias de la radio y la televisión mexicana frente a los contenidos de estos, de la radio y la televisión mexicana, que pudiesen vulnerar sus derechos humanos. Es decir, solamente la ley hasta ahorita cubre y más o menos cubre radio y televisión mexicana. Lo que son redes, internet, teléfonos, todo lo que nos mandemos, eso no está cubierto por la ley. Y es una materia a discutir, pero por lo menos hay que saber, es radio y televisión. Periódicos tampoco, es radio y televisión. Esos le pertenecen a otras normas, a otras reglas. Y estos derechos de las audiencias están inscritos y descritos con puntualidad en el artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Pero todos los derechos humanos, y esto es importantísimo, todos, así como todo lo que indica la ley completa, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, como obligación de las concesionarias, pues se vuelven los derechos que tienen las y los sujetos de derechos, la ciudadanía, para exigir frente a estas emisoras concesionarias de radio y televisión, como se indica en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice en el artículo sexto que la radio y la televisión emiten sus contenidos por medio o por la vía del espectro radioeléctrico. Y este espectro radioeléctrico en 2013, con la reforma a las telecomunicaciones, se declaró que pertenece al espacio de la nación, al espacio, es un espacio de interés público. En ese momento, lo que transmite la radio y la televisión, las concesionarias, sean privadas o públicas, no le pertenecen a el gobierno en turno o no le pertenecen a una empresa nada más, sino que están utilizando una vía que tiene que ser de interés público. Por ahí no nos pueden golpear, por ahí no nos pueden discriminar, por ahí no nos pueden faltar al respeto. Es algo así, burdamente dicho, mi estimado José Ángel, pues es eso. Esos son los derechos de las audiencias, que a través de el espacio radioeléctrico nadie pueda vulnerar tus derechos. Pues qué interesante y complicado al mismo tiempo porque en materia de derechos la evolución es constante y se generan conforme las sociedades van avanzando y al mismo tiempo evolucionando nuevos derechos. Se llaman ahora derechos de primera, segunda, tercera generación y los que vienen. Pero es muy importante conocerlos, Ana Cecilia, y en ese sentido la labor de las defensorías es básica. ¿Por qué dirías que es relevante saber cuáles son estos derechos? Mira, es relevante, antes que nada, déjame decirte que en la medida en la que nosotros o nosotras y nosotros conocemos nuestros derechos, no solo los podemos defender y exigir, sino que también los debemos respetar. Entonces se va haciendo una cultura de lo que muchos teóricos de la comunicación llaman la alfabetización mediática. Consiste también en conocer qué es eso, cómo funcionan los medios, no ser sorprendidos por los generadores más vivales o más eficaces o más eficientes de ciertos mensajes que están hechos para vendernos algo. Entonces es muy importante tener una cultura de derechos humanos en general, porque pues solo, y bueno, y esto es importante solo para quienes queremos vivir en sociedades más o menos armónicas, más o menos igualitarias, más o menos en paz, más o menos de progreso. No lo sería para quien no, ¿no? Pero en ese sentido, si todos estamos armados para tener unas sociedades mucho más evolucionadas en sentido armónico, en sentido igualitario, en sentido de respeto, en sentido de valores, y no estoy hablando de moralidad, simplemente de valores de valorar y respetar al prójimo, pues sí tenemos que saber cuáles son nuestros derechos humanos y cuáles no, cuáles son, por ejemplo, nuestros gustos, preferencias, una cosa muy individual que no vulnera necesariamente el derecho a la otra persona. Es decir, yo me puedo vestir como yo quiera, yo puedo, a mí me puede gustar el tipo de rock que yo quiera, pero eso no es un derecho humano, eso es un gusto. Sí es un derecho humano el que nadie me pueda discriminar a cambio
por la música que escucho o la ropa que yo visto, ¿no? Entonces, algo tan sencillo como puede ser eso explicado de esta manera, es parte de una cultura de derechos humanos. Es una cuestión de madurez, es una cuestión de responsabilidad social, es parte del cuidado que nos tenemos en sociedad las personas, unas personas hacia otras. O sea, conocer nuestros derechos también nos permite, a mí me parece, valorar qué contenidos tienen más calidad y cuáles tienen menos respecto de esa independencia editorial, de esa pluralidad ideológica, y aquí estoy hablando de valores que están escritos y descritos en la ley respecto de los derechos de las audiencias, qué es propaganda política y qué no, qué es publicidad y qué no, qué es información dura y pura y qué es una sección editorial, cuáles son y cómo se deben defender los intereses, cuál es el interés superior de la niñez, la pluralidad de visiones y versiones, porque es súper relevante y porque es fundamental en una sociedad democrática, porque jamás, qué es una discriminación y qué no, cuál es mi libertad de expresión y en dónde mi libertad de expresión está vulnerando el derecho de un tercero, cómo podemos apostar por la igualdad de trato y el respeto a través de los contenidos de los medios de comunicación, porque una cultura de derechos humanos. Eso pienso, eso pensamos en esta defensoría hasta donde entiendo y no somos cabezas exactas ni iguales en este equipo de la defensoría, pero sí una cultura de derechos humanos solo puede lograrse cuando se conocen los derechos, cuando se respetan y cuando se hacen respetar. Interesante, por supuesto, y no exento de complicaciones, porque nos has dicho en distintas ocasiones en dónde sí aplican, dónde no aplican estos derechos humanos. Y viene a mi mente, pues, el ejemplo de hoy de este radio escucha que dice, bueno, a mí también, y debo decirlo, me ha desesperado alguna vez la programación continua de un género exclusivamente en Radio Educación. Y acuerdo también de otra radio escucha que se quejaba de un comentario, a su juicio, en contra de la comunidad judía. ¿Dónde aplican, dónde no aplican? Y más importante, ¿cómo se pueden hacer valer, no? Sí, fíjate que lo que me parece más importante de una cultura de derechos humanos, y mira que es fundamental que estén escritos y defendidos por alguien, por una norma superior a nosotros mismos, ¿no? No es la ley de la selva, es que es justamente, se conecta esto con la pregunta anterior. En la medida en la que nosotras y nosotros podamos ser mucho más sensibles y más conocedores de cuáles son estos derechos, creo que la conversación em, de cada individuo o de la ciudadanía entre sí y hacia los poderes, hacia todos los poderes fácticos de gobierno, militares, etcétera, puede ser, puede tomar otros visos. ¿A qué me refiero? Nosotros podemos, y lo hacemos, porque eso es un poco la tarea que también tiene y que sobre todo tiene la Defensoría, que es una suerte de transportador, explicador, mediador o mediadora en este caso, de las inquietudes, gustos, sensibilidad, percepciones, opiniones y datos duros que nos esté proporcionando amablemente y con una participación activa las audiencias. Esas las llevamos, las traemos, las meditamos, las valoramos, se las ofrecemos y compartimos a las autoridades de la emisora o simplemente las procesamos, elaboramos y diagramamos en los informes. Y nos van también posibilitando la conversación, es decir, el tomar en consideración lo que está a una audiencia activa y participativa. En el caso de aburrirse, por ejemplo, o de no gustar, puede ser relevante y es relevante en la medida en la que tenemos alguien puntual observando la programación musical. Y también puede ser relevante para la emisora escuchar eso al mismo tiempo que puede decir, ah, esto se nos fue, esto no se nos fue, esto fue deliberado, esto es parte de un programa. De hecho, aprovecho para decir que en algunos programas, otra vez vamos a hablar con el personal de la fonoteca, la curaduría musical, porque también es un interés perpetuo de las audiencias saber cómo y por qué se programa lo que se programa, los géneros que se programan. Entonces,
me parece muy importante ir elevando, ir dándole a esa conversación otro giro, el giro de los derechos humanos. Pero en lo que pasa eso, lo que sí es fundamental es estar en contacto. No me dejarás mentir que no es lo mismo estar en contacto y decir siempre. Yo me acuerdo de un jefe que teníamos en una revista conocida, que siempre que escribía algún lector algo respecto de un reportaje, decía, pues qué bueno, muchas gracias, sigo pensando lo mismo. Entonces, en este caso no podemos, no debemos, no podemos, ni estamos autorizados para eso, porque justamente lo que explicamos al principio es que el espectro radioeléctrico es de interés público, no es de interés privado. Es decir, estamos para servir a nuestras audiencias, aunque no, ¿no? Aunque no lo parezca a veces por los tonos, aunque no lo parezca. Y entonces este espacio de Defensoría lo que hace es decir, aquí estamos para escucharles, aquí estamos para atenderles, aquí estamos para recibir quejas, críticas, sugerencias, observaciones y comentarios y tratar de procesarlos de la mejor manera, nunca regresándolos, por ejemplo, si vienen muy violentos o con alguna grosería, no los regresamos en ese sentido al aire, pero los dejamos plasmados en los informes que puede consultar. Todas nuestras audiencias pueden consultar nuestros informes. Déjame de una vez, voy a hacer nuestros anuncios. José Ángel, disculpa. Venga, sí. Es que es importante. El trabajo de la Defensoría me parece que tiene que ser transparente, ¿no? Yo no soy quien para evaluarme a mí, pero sí puedo decirle a las audiencias, miren, esto hemos hecho, esto hacemos mensualmente, esto valoramos, esto procesamos, y hacemos estos otros esfuerzos adicionales o no. Entonces, mensualmente nosotras ponemos, este equipo de la Defensoría coloca en el micrositio de la Defensoría, que está siempre abierto y siempre a la mano de las audiencias en el sitio de internet, siempre coloca los informes mensuales. Ahí viene qué hemos hecho, qué temas hemos tratado, por qué los hemos tratado y cómo encajan esos porqués en un objetivo y en unos procesos que tenemos muy específicos. Y también vienen al final todos los comentarios recibidos, ¿no? Y por qué medios se reciben. Yo siempre me parece que procesarlos de manera más seria es a través del correo electrónico, por antiguo que les parezca a nuestras audiencias, pero también estamos pendientes de el Twitter, ahora X, también estamos pendientes del Facebook, del WhatsApp y de los teléfonos en cabina. Cada vez se utilizan menos el teléfono en cabina, Facebook, etcétera, pero audienciasre@cultura.go.mx es donde exactamente nosotras ponemos el acento para responder lo más pronto posible a todas las audiencias, todo lo que quieran y puedan. Y en ese micrositio encontramos muchas cosas. Encontramos links a los derechos, encontramos un curso radiofónico muy completo sobre qué son, cómo son, de dónde surgen, por qué surgen. Encontramos ahora una serie, como tú lo dijiste, una serie especial centenaria que da cuenta de cómo surgen, justamente estamos en el sitio en donde surgen los derechos de las audiencias en la radio mexicana, que es Radio Educación. No todos los medios son iguales, no todos los medios tienen las mismas biografías ni perfiles. Esta es una biografía centenaria y esta es una biografía de una radio que tiene unas audiencias críticas, que tiene un personal muy preparado y habilitado para hacer radio pública, independiente. Y eso es quizá distinto de otros medios públicos de comunicación. Pues ahí está parte de la charla con la maestra Ana Cecilia Terraza. Son cuentas que rinde la Defensoría de las Audiencias mensualmente en la página de Radio Educación, la manera como podemos saber más en torno a su quehacer, los temas que pueden estar conectados y que también se invita a todas y a todos a pues conocer más de esto, ¿no? Y a ejercer sus derechos, por supuesto. Y hay otra cosa, porque el tiempo nos come, mi querida Nacé, por supuesto, como siempre. La Asociación Mexicana de Defensores de las Audiencias. ¿Qué nos dices de esta asociación de la cual tú eres parte? ¿Cómo se engranan y las posturas que ustedes hacen? Porque hay ahora una circunstancia en torno a los derechos de las audiencias y el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha abierto, digamos, estos nuevos lineamientos o posibles nuevos lineamientos a un escrutinio público.
Sí, fíjate que es interesante. A las audiencias que estén más, que tengan más curiosidad por conocer un poquito más sobre qué es este tema. Me parece muy bueno referirlas a la AMDA. La AMDA es la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias en México. Es una suerte de organización civil, estamos por constituirnos hace ya mucho tiempo, fundada por gente muy valiosa, incluida la hoy directora de Producción y Planeación de Radioeducación, la maestra Adriana Solórzano, Beatriz Solís, entiendo que también estaba por ahí Gabriel Sosa Plata, que también fue director de Radioeducación. La AMDA lo que hace es que agrupa a todas y todos los defensores de las audiencias que hay, que no somos todos los que querríamos, pero estamos casi todos los que estamos y somos. Y la AMDA eventualmente lo más interesante de la AMDA es que pues cada perfil y cada persona es distinta, cada uno tenemos distintas posturas respecto de los temas, pero respecto de los derechos humanos y los derechos de las audiencias, básicamente coincidimos en defenderlos. Somos defensores de derechos humanos, defensores y defensoras. Ahí en la AMDA, que está en el sitio, por cierto, es amda.unam.mx, de repente se hacen algunos posicionamientos y se toman posturas por parte de todos y todas los integrantes respecto de temas. Ahorita uno de los temas importantes es la discusión de los lineamientos, de los derechos que regulan los derechos de las audiencias, y en ese sentido vale la pena asomarnos, ver quiénes son, ver de dónde vienen, ver el directorio, ver los posicionamientos, los comunicados, y también participar con la AMDA de alguna manera en ese sentido. Vale mucho la pena saber que el IFT ha sido o será o va a ser, o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues ha sido un referente para la ley, para la norma, como un organismo autónomo. Si ahora está por desaparecer, tenemos que darle un seguimiento a ver qué va a pasar con estos lineamientos, qué va a pasar con el IFT y con los derechos de las audiencias, porque van pegados, van muy vinculados. Pues mi querida Nacé, es muy interesante y como siempre nos falta tiempo. Tenemos creo que en 30 segundos nada más. ¿Cómo cerrarías esta emisión? ¿Cómo invitarías a nuestras audiencias, que son diversas y son además aguerridas aquí en Radio Educación, como en muchos otros espacios de la vida nacional, a sumarse a estos esfuerzos? Pues yo volvería a invitar a nuestras audiencias, a quienes no hayan cursado el pequeño cursito, a que nos escriban, a que lo escuchen, a que nos escriban un comentario sobre cada capítulo. Puede ser un comentario crítico, su reflexión personalísima, que reciban esta constancia, que promuevan los derechos de las audiencias, porque son derechos humanos, porque una cultura de derechos humanos no puede desembocar en una sociedad violenta, no puede desembocar en una sociedad que no respete los derechos de los demás. Y justamente eso queremos, una sociedad en paz, una sociedad armónica, igualitaria, de respeto. O sea, más allá de las demás personas e instituciones, como individuos somos responsables de lo que ocurra en nuestros países, nuestras naciones, nuestras vidas como sociedad, en nuestra historia humana. Y me parece que esta es una herramienta fundamental, conocer nuestros derechos humanos para que tengamos unos mejores resultados. Eso sería mi invitación muy general. Pues ahí está, y una invitación muy clara a sumarnos a construir una mejor sociedad, protegiendo los derechos de todas y de todos. Ana Cecilia, ha sido un placer, por supuesto, como siempre, conocer un poco más de tu pensamiento y tu persona, y pues vamos a continuar con estas charlas y con estas invitaciones a nuestras audiencias. Solo me resta decirles que el equipo de producción, que hace con mucho entusiasmo la Defensoría de las Audiencias todas las semanas, los esperamos el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde. Hasta entonces. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día.
Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.